Mi nombre es Mariana Torres. Tengo 35 años. En el funeral de mi esposo mi suegro me miró directamente a los ojos. Frente a 200 personas. Con el ataúd de su hijo entre nosotros. Y dijo las palabras que nunca olvidaré. Tú no eres familia, Mariana. Nunca lo fuiste. Eras solo la esposa. Temporal. Reemplazable. Ahora que Diego está muerto, no tienes lugar aquí. No tienes derecho a nada. Ni a la herencia. Ni a los recuerdos. Ni a nosotros. Ver. Desaparece. Como si nunca hubieras existido. Lo que Alejandro Medina no sabía era que existía otro testamento. Uno que Diego escribió en secreto. Uno que cambiaría todo. Esta es mi historia. Conocí a Diego hace 10 años. En un hospital. Yo era médica residente. Él era paciente. Leucemia. Pronóstico reservado. Pero con esperanza. Con ganas de vivir. Con una sonrisa que iluminaba la habitación más oscura. Me enamoré inmediatamente. No del paciente. Del hombre. Del luchador. Del que veía la vida con otros ojos. Los ojos de quien sabe que el tiempo es limitado. Precioso. Irrepetible. Cada día un regalo. Cada momento un milagro. Cada respiro una victoria. Su familia se opuso desde el principio. Los Medina eran una dinastía. Empresarios. Políticos. Gente de abolengo. De dinero viejo. De apellidos que abren puertas. Yo era nadie. Hija de maestros. Clase media. Sin conexiones. Sin fortuna. Solo con mi carrera. Mi dedicación. Mi amor por Diego. Que para ellos no era suficiente. Nunca sería suficiente. Una doctora cualquiera. Cazando al heredero enfermo. Aprovechándose de su debilidad. De su vulnerabilidad. De su soledad en el hospital. Esa era su narrativa. Su verdad construida. Su justificación para rechazarme. Alejandro Medina era el peor. El patriarca. El que decidía todo. Controlaba todo. Poseía todo. Incluyendo a sus hijos. Diego. Su hermana Valeria. Su hermano menor Carlos. Todos bailaban al ritmo que Alejandro marcaba. Todos menos Diego cuando me conoció. Por primera vez en su vida eligió. Me eligió a mí. Sobre su padre. Sobre su familia. Sobre su herencia amenazada. Sobre todo. Fue su primer acto de rebeldía real. Su primera decisión propia. Su primera victoria contra Alejandro. Que nunca me lo perdonó. Nunca me perdonó robarle a su hijo. Su heredero. Su continuación. La madre de Diego era diferente. Elena. Callada. Sumisa. Rota por años de matrimonio con Alejandro. Me miraba con pena. Con comprensión. Con advertencias silenciosas. No hables. No contradigas. No existas demasiado. Sobrevive. Como yo he sobrevivido. 40 años. Siendo sombra. Siendo nada. Siendo señora de Alejandro Medina. Sin identidad propia. Sin voz propia. Sin vida propia. Solo la que él permite. La que él dicta. La que él controla. Como controlará la tuya. Si te quedas. Si persistes. Si amas a Diego. Nos casamos en el hospital. Diego estaba en tratamiento. Entre quimioterapias. En un momento de estabilidad. De esperanza. De amor que vencía al miedo. Alejandro no vino. Prohibió a la familia asistir. Solo Elena se atrevió. Llegó tarde. Lloró en silencio. Me abrazó brevemente. Cuídalo. Es lo único bueno que he hecho. Mi único acto de amor real.
Tenerlo. Criarlo. Amarlo. A pesar de Alejandro. Que no sabe amar. Solo poseer. Controlar. Destruir. Lo que no puede dominar. Como tú. Como tu amor. Como esta unión. Que odia. Que rechaza. Que intentará destruir. Pero resistan. Por favor. Resistan. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Diego entró en remisión. La leucemia retrocedió. Parecía un milagro. Teníamos una vida. Modesta. Alejada de los Medina. Pero nuestra. Diego trabajaba como profesor. Le habían quitado su puesto en la empresa familiar. Su castigo por casarse conmigo. Por elegirme. Por rebelarse. No importaba. Éramos felices. Pobres según los estándares Medina. Pero ricos en amor. En paz. En libertad del yugo de Alejandro. De su control. De su toxicidad. Éramos libres. Por primera vez Diego era libre. Intentamos tener hijos. No pudimos. El tratamiento había dejado secuelas. Diego no podía. Era estéril. Otro golpe. Otra pérdida. Otra razón para que Alejandro me odiara. La mujer que no solo robó a su hijo, sino que no podía darle nietos. Continuación. Legado. Sangre Medina para el futuro. Era mi culpa según él. Mi maldición. Mi castigo por atreverme. A amar sobre mi clase. A casarme sobre mi nivel. A pretender ser una Medina. Cuando era solo una Torres. Una don nadie. Una temporal. Valeria y Carlos nos visitaban en secreto. Querían a su hermano. Me toleraban a mí. No con amor. Pero con respeto. Por hacer feliz a Diego. Por cuidarlo. Por amarlo. Cuando todos lo abandonaron. Por orden de Alejandro. Que había decretado. Diego está muerto para esta familia. Mientras esté con esa mujer. No existe. No es Medina. No es heredero. No es nada. Si quiere volver. Sabe el precio. Dejarla. Divorciarse. Volver al redil. Al control. A la familia. ¿Solo? Sin ella. Nunca con ella. Diego escribía. En secreto. Un diario. Cartas. Documentos. No me decía qué. Solo que era importante. Para el futuro. Para cuando ya no estuviera. Porque sabíamos. Ambos sabíamos. Que la leucemia volvería. Que el tiempo era prestado. Que cada día era un regalo. No una garantía. Escribía de noche. Cuando creía que dormía. Pero lo veía. Lo escuchaba. Tecleando. Escribiendo. Firmando cosas. Guardando en una caja. En un lugar que no me decía. Por mi protección decía. Por mi bien. Para cuando llegara el momento. El momento correcto. El momento necesario. La leucemia volvió hace 2 años. Agresiva. Implacable. Terminal. Diego luchó. Como el guerrero que era. Pero era una batalla perdida. Lo sabíamos. Los médicos lo confirmaron. 6 meses. Tal vez 1 año. Con suerte. Con tratamiento. Con milagros. Alejandro apareció entonces. Como buitre. Oliendo muerte. Oliendo oportunidad. De recuperar a su hijo. De eliminarme. De retomar control. Venía al hospital. Cuando yo no estaba. Le hablaba a Diego. Le prometía. Tratamientos experimentales. Los mejores médicos.
Todo el dinero necesario. Si me dejaba. Si se divorciaba. Si volvía a casa. A morir como Medina. No como pobre. No conmigo. Diego lo echó cada vez. Débil pero determinado. Con su última fuerza. Con su último aliento. Defendiéndome. Eligiéndome. Amándome. Hasta el final. No, papá. Mariana es mi esposa. Mi amor. Mi familia. La única real. Tú eres sangre. Pero no familia. Familia es quien está. Quien ama. Quien cuida. Sin condiciones. Sin manipulaciones. Sin control. Mariana es todo eso. Tú eres nada. Un extraño con mi apellido. Con mi sangre. Pero extraño. Bere. Déjame morir en paz. Con mi esposa. Mi amor. Mi todo. Alejandro amenazó. Como siempre. Con desheredar. Con borrar. Con eliminar. Todo rastro de Diego. De los archivos familiares. De la historia Medina. De todo. Como si nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera nacido. Sería un fantasma. Un error. Un hijo que no fue. Por elegir mal. Por rebelarse. Por amarme. Diego sonrió. Débilmente. Cansadamente. Pero sonrió. Hazlo, papá. Bórrame. Elimíname. Destrúyeme. Póstumamente. Como has destruido. Todo lo que tocas. Con tu control. Tu obsesión. Tu incapacidad de amar. Pero recuerda. Los papeles permanecen. La verdad sale. La justicia llega. Tarde tal vez. Pero llega. Ya verás. Alejandro no entendió. No preguntó. No investigó. Solo amenazó más. Se fue furioso. Prometiendo venganza. Destrucción. Eliminación total. De Diego. De mí. De nuestro amor. De nuestra historia. De todo. Elena vino después. Sola. Asustada. Pero determinada. A despedirse. A pedir perdón. A Diego. A mí. Por los años de silencio. De cobardía. De complicidad. Con Alejandro. Con su maldad. Con su control. Perdónenme. Los dos. Por no defenderlos. Por no apoyarlos. Por no ser la madre. La suegra. La familia. Que merecían. Que necesitaban. Que nunca tuve el valor de ser. Diego la perdonó. La abrazó. Débilmente. Pero con amor. ¿Real? No el fingido de Alejandro. Elena lloró. Como no había llorado en años. Décadas tal vez. Libremente. Sin miedo a Alejandro. A su juicio. A su castigo. Por mostrar emoción. ¿Debilidad? ¿Humanidad? Que él despreciaba. Que castigaba. Que prohibía. En su presencia. En su casa. En su vida. Que también era la de ella. Pero que nunca fue suya. Siempre de él. Controlada por él. Destruida por él. Como ahora destruiría la memoria de Diego. Si yo lo permitía. Diego murió hace 3 meses. En mis brazos. En nuestra casa. No en el hospital. No con tubos. No con máquinas. En paz. Con amor. Con dignidad. Sus últimas palabras fueron para mí. La caja Mariana. En el banco. Caja de seguridad 247. La llave está con el notario Méndez. Todo está ahí.
Todo para ti. Para tu protección. Para tu justicia. Para tu futuro. Sin mí. Pero con mi amor. Mi previsión. Mi última batalla. Contra él. Contra todos. Por ti. Por nosotros. Por la verdad. Que pronto sabrán. Que los destruirá. O los salvará. Dependiendo. De quiénes son. Realmente. No entendí entonces. Estaba destrozada. Perdida. Rod, Mi amor había muerto. Mi Diego. Mi vida. Mi todo. No podía pensar en cajas. En notarios. En documentos. Solo en el vacío. En la ausencia. En el dolor. Insoportable. Infinito. Terminal. Como la leucemia. Pero del alma. Del corazón. De la existencia. Sin Diego. Sin su sonrisa. Sin su amor. Sin su presencia. Que había sido mi ancla. Mi razón. Mi todo. Durante 10 años. Los mejores de mi vida. A pesar de todo. De Alejandro. De la enfermedad. De la pobreza. De todo. El funeral fue el infierno. Alejandro lo organizó. Sin consultarme. Sin incluirme. Como si yo no existiera. Como si no fuera la viuda. La esposa. El amor de Diego. Fui porque era mi derecho. Mi deber. Mi necesidad. De despedirme. Públicamente. Oficialmente. Definitivamente. De mi amor. Los Medina me ignoraron. Todos. Elena incluida. Vuelta a su sumisión. A su silencio. A su inexistencia. Bajo la mirada de Alejandro. Que controlaba todo. Incluso el funeral. Incluso la muerte. Incluso el dolor. Que debía ser como él dictaba. No como nosotros sentíamos. Durante el servicio nadie me mencionó. Nadie reconoció nuestro matrimonio. Nuestro amor. Nuestra década juntos. Era como si Diego hubiera estado solo. Enfermo y solo. Muerto y solo. Sin esposa. Sin amor. Sin mí. Los oradores hablaban del hijo. Del hermano. Del Medina. Que había perdido su camino. Que había muerto joven. Que había desperdiciado su potencial. Por malas decisiones. Por rebeldía infantil. Por asociaciones inadecuadas. Me miraban cuando decían eso. Todos sabían. ¿De quién hablaban? ¿A quién culpaban? ¿A quién borraban? De la historia. De la vida. De la muerte de Diego. Entonces Alejandro tomó el micrófono. Para el discurso final. El importante. El del patriarca. Mi hijo Diego está muerto. Era un Medina. Con todo lo que eso implica. Sangre. Honor. Legado. Pero se perdió. Se confundió. Se alejó. De la familia. De sus valores. De su destino. Por influencias externas. Por debilidades. Por errores. Que pagó con su vida. Con su soledad. Con su pobreza. Alejado de nosotros. De su verdadera familia. De los que importaban. Ahora vuelve. A nosotros. Solo. Como siempre debió estar. Sin lastres. Sin intrusos. Sin los que no son familia. Me miró directamente. Mariana Torres. Sé que estás aquí. Aunque no fuiste invitada. Aunque no eres bienvenida. Aunque no eres familia. Nunca lo fuiste. Eras solo la esposa. Temporal. Mientras Diego vivía.
Ahora está muerto. Y tú no eres nada. No tienes derecho a estar aquí. A reclamar nada. A existir en nuestro mundo. Diego era nuestro. No tuyo. Siempre nuestro. Incluso cuando creía ser tuyo. Era una ilusión. Un error. Que la muerte corrigió. Ahora vete. Sal de aquí. De nuestras vidas. Para siempre. No eres familia. Nunca lo serás. Eres nadie. Nada. Inexistente. Me levanté. Con toda la dignidad que pude reunir. Con todo el dolor contenido. Con toda la rabia controlada. Caminé hacia la salida. Sin hablar. Sin llorar. Sin darle la satisfacción de verme quebrada. Aunque lo estaba. Rod. Destruida. Pero de pie. Caminando. Saliendo. Con la cabeza alta. Aunque el corazón destrozado. Pero entonces recordé. Las palabras de Diego. La caja. El notario. Los documentos. La verdad que los destruiría. O los salvaría. Dependiendo de quiénes eran. Realmente. Salí del funeral directamente al banco. Sin cambiarme. Sin descansar. Sin procesar el dolor. Había algo más importante. La caja de Diego. Su última voluntad. Su última batalla. Póstuma pero presente. El gerente del banco me conocía. Sabía de mi pérdida. Me dio el pésame. ¿Sincero? ¿Real? No como los Medina. Que celebraban. Mi dolor. Mi pérdida. Mi expulsión. De sus vidas. De su círculo. De su mundo. Al que nunca pertenecí. Según ellos. Según Alejandro. Que pronto descubriría. Cuán equivocado estaba. La caja de seguridad 247 era grande. ¿Pesada? ¿Llena? De documentos. Vídeos. Fotografías. Cartas. Todo ordenado. Cronológico. Meticuloso. Como era Diego. Incluso muriendo. Incluso sabiendo. Que no estaría. Para explicar. Para defender. Para protegerme. Pero dejó todo. Preparado. Documentado. Legalizado. Para que yo pudiera. Defenderme sola. Luchar sola. Ganar sola. Contra Alejandro. Contra todos. Con sus propias armas. Legales. Documentadas. Irrefutables. El primer documento me dejó sin aliento. Un testamento. Firmado hace 5 años. Cuando la leucemia estaba en remisión. Cuando teníamos esperanza. Pero Diego ya planeaba. Ya preveía. Ya protegía. Yo Medina. En pleno uso de mis facultades. Dejo todo. Absolutamente todo. A mi esposa. Mariana Torres de Medina. Mi parte de la herencia familiar. Mis acciones en las empresas. Mis propiedades personales. Mis cuentas bancarias. Todo. Sin excepciones. Sin condiciones. Sin restricciones. Para su uso. Disfrute. Y decisión. ¿Total? Absoluta. Permanente. Pero había más. Un párrafo específico. Sobre Alejandro. Si mi padre intenta impugnar. Invalidar. O cuestionar este testamento. Se activará la cláusula especial. Todos los documentos adjuntos. Serán públicos. Inmediatamente. Sin excepción. Sin censura. Sin piedad. Los documentos que prueban. Sus crímenes. Sus fraudes.
¿Sus secretos? Que he recopilado. Durante años. Protegido. Guardado. Para este momento. Para proteger a Mariana. De su maldad. De su venganza. De su intento. De borrarla. Como intentó borrarme. A mí. Su hijo. Por amarla. Seguí leyendo. Había una carta. Para mí. ¿Directa? Personal. Última. Mi amor, Mariana. Si lees esto. Es porque he muerto. Y porque mi padre. Te ha atacado. Humillado. Excluido. Como sabía que haría. Como siempre hace. Con los que no controla. Con los que no se doblegan. Con los que lo desafían. Como tú. Mi valiente. Mi amor. Mi todo. Pero no estás sola. Nunca lo estarás. Te dejo armas. Legales. Poderosas. Definitivas. Para destruirlo. Si es necesario. O para negociar. Si es posible. Tú decides. Confío en ti. En tu juicio. En tu bondad. ¿Qué es más? De la que él merece. Los documentos adjuntos eran explosivos. Evasión fiscal. Durante décadas. Millones escondidos. En paraísos fiscales. Cuentas que nunca declaró. Fraudes corporativos. Sobornos a funcionarios. Contratos amañados. Todo documentado. Con pruebas. Transferencias. Grabaciones. Fotos. Un archivo completo. De los crímenes de Alejandro Medina. Recopilado pacientemente. Por Diego. Durante años. Mientras fingía indiferencia. Mientras parecía alejado. Mientras vivía conmigo. Pobre pero libre. Estaba investigando. Documentando. Preparando. Mi defensa. Mi protección. Mi victoria. Póstuma. Pero real. Había un vídeo. Grabado 2 semanas antes de morir. Diego demacrado. Pero lúcido. Determinado. Feroz. Hola, papá. Si ves esto. Es porque intentaste. Destruir a Mariana. Como prometiste. Como siempre haces. Pero esta vez. No ganarás. Tengo todo. Tus crímenes. Tus fraudes. Tus secretos. Décadas de corrupción. Documentada. Probada. ¿Lista? Para destruirte. Completamente. Legalmente. Públicamente. A menos. Que aceptes. Mi testamento. Mi voluntad. Mi decisión. De dejarle todo. A mi esposa. Mi amor. Mi familia. ¿Real? No tú. Nunca tú. El vídeo continuaba. Sé que dirás. Que no es familia. Que no es Medina. Que no merece. Nada. Pero te equivocas. Es más familia. Que tú. Que todos ustedes. Porque eligió. Amarme. Pobre. Enfermo. Moribundo. Sin nada. Solo yo. No mi apellido. No mi dinero. No mi herencia. Solo yo. Eso es familia. Amor incondicional. No tu amor. Transaccional. Condicional. Controlador. Destructivo. Mariana es mi familia. Mi única familia. Y heredará. Todo. Te guste. O no. Lo aceptes. O pelees. Y pierdas. Todo. No solo la herencia. La libertad. El imperio.
La reputación. Todo. Llamé al notario Méndez. Inmediatamente. Necesitaba consejo. ¿Legal? Estratégico. Urgente. Méndez revisó todo. Con calma profesional. Con admiración evidente. Por Diego. Por su previsión. Por su inteligencia. Por su amor. Documentado. Legalizado. Blindado. Señora Medina. ¿Tiene usted? Un caso perfecto. El testamento es válido. ¿Legal? Inimpugnable. ¿Y si intentan impugnarlo? Los documentos adjuntos. Los destruirán. Completamente. Es brillante. Brutal. Pero brillante. Su esposo. La protegió. Perfectamente. Póstumamente. Pero perfectamente. Le pedí que esperara 3 días. Antes de notificar a los Medina. Quería prepararme. Mental. Emocional. Estratégicamente. Para la guerra. Que vendría. Cuando Alejandro supiera. Cuando la familia supiera. Que la excluida. La rechazada. La que no era familia. Heredaba todo. La parte de Diego. Millonaria. Sustancial. Decisiva. En el control. De las empresas familiares. Porque Diego tenía. El 25%. Que con mi voto. Podía cambiar. Todo. El balance. El poder. El control. Que Alejandro tendría que compartir. O perder. Completamente. Esos 3 días. Investigué más. Sobre las empresas Medina. Su estructura. Sus debilidades. Sus secretos. Que Diego había documentado. Meticulosamente. Obsesivamente. Amorosamente. Para mí. Para mi protección. Para mi poder. Descubrí algo crucial. Alejandro tenía el 40%. Diego el 25%. Valeria el 20%. Carlos el 15%. Para control total. Necesitaba 51%. No lo tenía. Dependía de manipular a sus otros hijos. Pero si yo, con el 25% de Diego, me aliaba con cualquiera, Alejandro perdería el control, su obsesión, su vida, su razón de existir. El 4º día. El notario notificó. Formalmente. Legalmente. Públicamente. A los Medina. Sobre el testamento. Sobre mi herencia. Sobre mi nuevo poder. El teléfono explotó. Llamadas. Mensajes. Amenazas. Alejandro furioso. Valeria confundida. Carlos asustado. Elena silenciosa. Pero ahí. Escuchando. Procesando. Entendiendo. Que Diego había ganado. Póstumamente. Definitivamente. Contra Alejandro. Por mí. Por nosotros. Por el amor. Que Alejandro nunca entendió. Nunca valoró. Nunca respetó. Pero que ahora tendría que aceptar. O perder. Todo. Alejandro vino a mi casa. Mi pequeña casa. Donde Diego murió. Donde fuimos felices. Donde nunca había venido. Por desprecio. Por orgullo. Por considerarla indigna. De un Medina. Pero ahora venía. Humillado. Furioso. Desesperado. Pero venía. Tocó la puerta. Como un extraño. No como el suegro. Que nunca fue.
No como familia. Que negó ser. Sino como enemigo. Derrotado. Pero peligroso. Todavía peligroso. Esto es fraude. Manipulación. Diego estaba enfermo. No sabía. Lo que firmaba. Lo influenciaste. Lo drogaste. Lo engañaste. Para robar. Mi herencia. Mi empresa. Mi legado. Pero no ganarás. Tengo abogados. Los mejores. Destruiré. Ese testamento. Te destruiré. A ti. Tu nombre. Tu carrera. Tu vida. Hasta que no quede. Nada. Como prometí. Como siempre cumplo. Mis amenazas. Mis promesas. De destrucción. Total. Absoluta. Definitiva. Alejandro. Siéntate. Necesitas ver algo. Entender algo. Aceptar algo. Que Diego. Te ganó. Desde la tumba. Pero te ganó. Saqué la laptop. Puse el vídeo. El de Diego. Explicando. Mostrando. Los crímenes. De Alejandro. Uno por uno. Documentados. Probados. Irrefutables. Alejandro palideció. Con cada revelación. Cada prueba. Cada documento. Que Diego mostraba. Explicaba. Contextualizaba. Era devastador. Completo. Letal. Legal y penalmente. Letal. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Diego hizo esto. Su propio padre. Su sangre. Su familia. Susurró Alejandro. Quebrado. Por primera vez. No Alejandro. Nunca fuiste. Su familia. Solo su carcelero. Su controlador. Su torturador. Emocional. Financiero. Psicológico. Durante años. Décadas. Toda su vida. Hasta que me conoció. Y encontró. Amor real. Familia real. Libertad real. Conmigo. La que dices. No es familia. Pero que fui. Más familia. Que tú. Que todos ustedes. Juntos. Porque lo amé. Enfermo. Pobre. Moribundo. Sin condiciones. Sin control. Sin manipulación. Solo amor. Tienes dos opciones. Alejandro. Aceptar el testamento. Mi herencia. Mi lugar. En la empresa. En la familia. Si queda algo. De familia. Después de esto. O pelear. Y perder. No solo la herencia. Todo. Tu libertad. Tu imperio. Tu reputación. Tu vida. Como la conoces. Porque estos documentos. Irán directo. A la fiscalía. A Hacienda. A los medios. A todos. Y serás. Acabado. Totalmente. Irrevocablemente. Justamente. Por tus crímenes. Tus fraudes. Tu maldad. Documentada. Por tu hijo. Que te conocía. Mejor. De lo que creías. Alejandro lloró. Por primera vez. En décadas. Tal vez nunca. Había llorado. Así. Quebrado. Derrotado. Expuesto. Desnudo. Sin su armadura. De poder. De control. De miedo. Que inspiraba. Que usaba. ¿Qué era? Toda su identidad. Ahora rota. Por su hijo muerto.
Por la nuera despreciada. Por la verdad. Innegable. Documentada. Explosiva. No tenía salida. Opción. Esperanza. Solo rendición. O destrucción. Total. ¿Qué quieres? Mariana. Dinero. Poder. Venganza. ¿Qué buscas? Con esto. Con esta. Destrucción. De tu familia. Política. Pero familia. La única. ¿Qué tienes? Ahora. Sin Diego. Sola. Viuda. ¿Qué ganas? Destruyéndonos. Destruyéndome. Después. De todo. El dolor. La pérdida. De Diego. Mi hijo. Aunque rebelde. Aunque perdido. Mi hijo. Muerto. Enterrado. Llorado. A tu lado. No al mío. ¿Dónde debió? Morir. Como Medina. No como. Tu esposo. Pobre. Olvidado. Rechazado. No busco venganza. Alejandro. Busco justicia. Reconocimiento. De lo que fui. Para Diego. Su esposa. Su amor. Su familia. Real. Legal. Definitiva. Busco mi lugar. Mi herencia. Mi derecho. Ganado. Con amor. Con cuidado. Con presencia. Constante. Durante su enfermedad. Su agonía. Su muerte. Mientras ustedes. Lo rechazaban. Lo borraban. Lo negaban. Por amarme. Por elegirme. Por ser. Feliz. Conmigo. Busco. Lo que Diego. Quiso. Que tuviera. Su protección. Póstuma. Su amor. Documentado. Su victoria. Sobre ti. Sobre tu control. Sobre tu maldad. Valeria llegó entonces. Con Carlos. Habían estado esperando. Afuera. Escuchando. Sabiendo. Que algo. Importante. Definitivo. Pasaba. Entraron. Vieron a su padre. Quebrado. Llorando. Derrotado. Nunca. Lo habían visto. Así. Vulnerable. Humano. Mortal. ¿Qué pasa? Papá. Mariana. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué son esos papeles? Esos vídeos. De Diego. Nuestro hermano. Muerto. Pero presente. Aquí. Hablando. Mostrando. Cosas. Terribles. Verdaderas. Imposibles. Pero reales. Les expliqué. Todo. El testamento. La herencia. Mi nuevo poder. En la empresa. Los documentos. Que Diego. Dejó. Para protegerme. De Alejandro. De ellos. Si era necesario. Pero preferiblemente. Para unirlos. Contra la tiranía. De Alejandro. Que lo sabía. Controlado. Manipulado. Limitado. Toda su vida. Como a Diego. Pero ellos. Se quedaron. Se sometieron. Se rindieron. Al control. Al miedo. Al poder. De Alejandro. Que ahora. Estaba roto. Expuesto. Vulnerable. Derrotado. Por Diego. El rebelde. El valiente. El libre. Aunque muerto.
Más vivo que nunca. En su victoria póstuma, Valeria fue la primera en hablar. Mariana. Esto cambia todo. Si tienes el 25%. Y papá. Solo el 40%. Entonces, podemos. Los hermanos. Contigo. Tener mayoría. Cambiar todo. La empresa. La dinámica. El control. De papá. Sobre nuestras vidas. Nuestras decisiones. Nuestro futuro. Podemos. Ser libres. Como Diego. Fue libre. Contigo. Podemos elegir. Vivir. No solo. Existir. Bajo el yugo. De papá. Podemos. Ser familia. Real. No la actuada. La forzada. La tóxica. Sino real. Si tú. Nos aceptas. Nos perdonas. Nos incluyes. Carlos asintió. Mariana. Diego tenía razón. Siempre la tuvo. Tú eres. Más familia. Que nosotros. Porque elegiste. Amarlo. Cuidarlo. Estar. Cuando todos. Lo abandonamos. Por miedo. A papá. Por cobardía. Por comodidad. Tú fuiste. Valiente. Amorosa. Presente. Constante. Incondicional. Eres. Su viuda. Su heredera. Su victoria. Sobre papá. Sobre todos. Te acepto. Como familia. Como hermana. Como líder. Si es necesario. Para liberarnos. De papá. De su control. De su toxicidad. Que nos ha envenenado. Limitado. Destruido. Por décadas. Alejandro los miró. Traicionado. Abandonado. Solo. Como había. Dejado solo. A Diego. Cuando me eligió. Ahora sus otros hijos. Lo elegían a él. Póstumamente. A través de mí. Su viuda. Su heredera. Su arma. Final. Contra el patriarca. Contra el tirano. Contra el padre. Que nunca. Fue padre. Solo controlador. Manipulador. Destructor. De sus propios hijos. De su familia. De todo. Lo que tocaba. Con su necesidad. De control. Absoluto. Total. Destructivo. Elena entró entonces. Había estado afuera. También escuchando. Esperando. El momento. De actuar. De hablar. De existir. Por primera vez. En 40 años. Alejandro. Se acabó. Tu reinado. Tu control. Tu tiranía. Sobre esta familia. Sobre mí. Sobre todos. Diego. Nuestro hijo. El único. Valiente. El único. Libre. Te venció. Con su muerte. Con su amor. Con su viuda. ¿Qué es más? Medina. Que tú. Porque entiende. El amor. El sacrificio. La familia. Real. No tu versión. Tóxica. Controladora. Destructiva. Acepta. Tu derrota. Tu retiro. Tu final. Como patriarca. Como tirano. Como todo. Menos esposo. Menos padre. Menos humano. El poder cambió.
En ese momento. En esa sala. En esa familia. Alejandro ya no mandaba. No controlaba. No destruía. Estaba acabado. Expuesto. Derrotado. Por su hijo muerto. Por su nuera viva. Por su familia. ¿Qué eligió? Finalmente. Tardíamente. Pero eligió. Libertad. Sobre control. Amor sobre miedo. Verdad sobre mentiras. Familia real. Sobre la tóxica. Eligieron. A Diego. Muerto. Sobre Alejandro. Vivo. Pero muerto. Para ellos. Para todos. Para siempre. Propuse un trato. A todos. Alejandro se retira. Completamente. De la empresa. De las decisiones. Del control. Mantiene. Su 40%. Pero sin voto. Sin voz. Sin poder. Los hermanos. Y yo. Controlamos. Decidimos. Construimos. Un futuro. Diferente. Libre. Sin su sombra. Sin su veneno. Sin su tiranía. A cambio. Los documentos. Permanecen sellados. Guardados. Secretos. No hay cárcel. No hay escándalo. Solo retiro. Silencioso. Definitivo. Necesario. Para todos. Para sanar. Para crecer. Para ser. Familia. Real. Finalmente. Alejandro aceptó. No tenía opción. Era eso. O la destrucción. Total. Pública. Legal. Penal. Eligió sobrevivir. Aunque disminuido. Aunque derrotado. Aunque muerto. En vida. Como Diego. Predijo. Como planeó. Como ejecutó. Desde la tumba. Con mi mano. Con mi valor. Con mi amor. ¿Qué fue? Su arma. Su escudo. Su victoria. Final. Completa. Absoluta. Sobre el padre. Que nunca fue. Padre. Solo verdugo. De sus propios. Hijos. De su propia. Sangre. De su propia. Destrucción. Final. La transferencia de poder. Fue inmediata. Legal. Documentada. Yo tomé. La presidencia. De la Junta. Con el 25. De Diego. Valeria vicepresidenta. Con su 20. Carlos director. Con su 15. Elena observadora. Con voz. Por primera vez. Alejandro. Ausente. Por siempre. De las decisiones. Del poder. Del control. ¿Qué fue? Su vida. Su identidad. Su todo. Ahora nada. Vacío. Como el amor. Que nunca. Dio. Que nunca. Tuvo. Que nunca. Conoció. Hasta perderlo. Todo. Por su propia. Mano. Obra. Maldad. Los cambios fueron. Inmediatos. Profundos. Necesarios. La empresa. Se humanizó. Los empleados. Respetados. No explotados. Los beneficios. Compartidos. No acaparados. La cultura. Colaborativa. No tiránica. Todo cambió. Para mejor. Sin Alejandro. Sin su veneno. Sin su control. La empresa.
Floreció. Creció. Prosperó. Como nunca. Bajo Alejandro. Que la limitaba. Con su visión. Estrecha. Controladora. Destructiva. Ahora libre. Como Diego. Soñó. Planeó. Logró. Póstumamente. A través. De mí. De nosotros. De la familia. Real. Que construimos. Sobre las cenizas. De la tóxica. Visito la tumba. De Diego. Semanalmente. Con flores. Con noticias. Con amor. Eterno. Le cuento. Los cambios. Los logros. La libertad. De su familia. Gracias a él. A su valor. A su amor. A su previsión. Le cuento. De Valeria. Floreciendo. Sin el yugo. De Alejandro. De Carlos. Creciendo. Como líder. Como hermano. Como hombre. Libre. De Elena. Sonriendo. Hablando. Existiendo. Finalmente. Después de 40 años. De silencio. De muerte. En vida. Ahora viva. Gracias a Diego. A su sacrificio. A su amor. Por mí. Por todos. Por la verdad. Que nos liberó. Le cuento. De Alejandro. Solo. Aislado. Pagando. El precio. De su tiranía. De su control. De su maldad. Sin familia. Que lo rechaza. Sin poder. Que perdió. Sin amor. Que nunca tuvo. Solo. Como dejó. Solo. A Diego. Cuando me eligió. Ahora solo. Para siempre. Con su dinero. Que no compra. Amor. Familia. Paz. Nada. De lo importante. De lo real. De lo que. Diego. Tenía. Conmigo. Pobre. Pero rico. En amor. En paz. En libertad. En familia. Real. No la Medina. Sino la nuestra. La que construimos. Con amor. No con sangre. Con elección. No con imposición. Con libertad. No con control. Un año después. Del funeral. Donde Alejandro. Me dijo. No eres familia. Organizamos. Otro servicio. Memorial. Real. Honesto. Amoroso. Para Diego. El verdadero. No el Medina. Sino Diego. El maestro. El esposo. El hermano. El hijo. El rebelde. El valiente. El libre. Todos hablaron. Con amor. Con verdad. Con gratitud. Por su valor. Por su previsión. Por su amor. Que nos salvó. A todos. De Alejandro. De nosotros mismos. De la toxicidad. Familiar. Que aceptábamos. Por miedo. Por cobardía. Por costumbre. Yo hablé. Al final. Como su viuda. Su amor. Su familia. Real. Legal. Definitiva. Diego me enseñó. ¿Qué familia? No es sangre. Es elección. Es amor. Es presencia. Es valor. Para defender. Para proteger. Para amar. Incondicionalmente. Él me eligió.
Sobre su sangre. Sobre su apellido. Sobre su herencia. Me eligió. A mí. Y yo. Lo elegí. A él. Sobre todo. Sobre todos. Para siempre. Incluso ahora. Muerto. Sigue siendo. Mi elección. Mi amor. Mi familia. Y ahora. Gracias a él. Ustedes también. Son mi familia. Los que eligieron. Amor sobre miedo. Verdad sobre control. Libertad sobre tiranía. Somos familia. La que Diego soñó. Construyó. Dejó. Como legado. Como victoria. Como amor. Eterno. Alejandro no vino. Al memorial. No fue invitado. No era familia. Nunca lo fue. Solo sangre. Compartida. Pero no familia. Familia es. Amor. Respeto. Libertad. Apoyo. Incondicional. Todo lo que. Alejandro. Nunca fue. Nunca dio. Nunca entendió. Hasta perderlo. Por su propia. Elección. De control. Sobre amor. De poder. Sobre familia. De tiranía. Sobre libertad. Ahora paga. El precio. Eterno. De su elección. Solo. Rico pero solo. Vivo pero muerto. Para su familia. Que lo eligió. Muerto. Sobre él. Vivo. Por amor. A Diego. A la libertad. A la verdad. Que Diego. Reveló. Protegió. Garantizó. Con su último. Acto de amor. De guerra. De victoria. Sobre su padre. Que nunca. Fue padre. Solo tirano. Derrotado. Olvidado. Borrado. Como quiso. Borrar. A Diego. A mí. A nuestro amor. Pero que prevaleció. Venció. Sobrevivió. Sobre todo. Sobre todos. Para siempre. Mi nombre es Mariana. Torres de Medina. Sí. ¿Medina? Porque soy. Familia. La familia. De Diego. Su viuda. Su heredera. Su victoria. Póstuma. Perfecta. Completa. Sobre los que dijeron. No eres familia. Pero que ahora. ¿Saben? ¿Entienden? ¿Aceptan? Que soy. Más familia. Que sangre. Que apellido. Que herencia. Soy amor. Elección. Presencia. Constancia. Incondicionalidad. Todo lo que. Familia. Real. Significa. Todo lo que. Diego. Me enseñó. Me dejó. Me confió. Para continuar. Su legado. De amor. De libertad. De familia. Real. No la tóxica. No la impuesta. No la de sangre. Solamente. Sino la elegida. La amada. La libre. La nuestra. Para siempre. Amén.